Bueno, nuestros siguientes invitados son dos, así que por eso hemos decidido salir las dos también. Exacto. Los dos nacieron en Barcelona y con pocos minutos de diferencia bajo un signo de agua. Y por este motivo son los ponentes que hemos situado en el chakra Swadhisthana. Son cáncer y por lo tanto son altamente emocionales, intuitivos y espirituales, pero también son muy empíricos. Sus investigaciones y sus vídeos didácticos sobre la forma de la Tierra han sido y son una herramienta fundamental para el cuestionamiento cosmológico, un material que difunden desde su canal, Hermanos Barea. ¿Te acuerdas cuando conocimos a los hermanos Barea? Estábamos en una manifestación en Barcelona, María y yo juntas, y los vimos de lejos y María corrió hacia ellos, se cogió de brazos y dijo: hola, soy María Llompart. Y así ya la conexión fue infinita. Sí. Y de hecho de esa conexión surgió meses después lo que fue el primer encuentro tierra plana que hicimos aquí en Menorca en el 2022. No sé si vosotros os acordaréis, no sé si estabais o no en ese evento, pero yo sí que me acuerdo de que ese día, al terminar el evento, David Barea nos lanzó un mensaje. Él a lo mejor no se acuerda, pero yo sí. Él dijo: volveremos. Los hombres Cáncer dicen que son hombres confiables, que cumplen con su palabra. Así que hoy los tenemos de nuevo aquí a los dos, a Jordi y a David Barea. Ya está, dentro. Dale. Yo no me acordaba que dije que volveríamos, pero es un placer volver aquí con todos vosotros. Está grabado, está grabado. Sí, no, me lo creo, no dudo, pero que no me acordaba. Sí, sí. Antes de terminar, por eso me gustaría decir que cuando ellos dos terminen su charla, van a salir dos maravillosas niñas, Adara y Vega, a conducirnos por una dinámica un poquito más de disfrute y placer. Así Eso, que os muy dejamos, bien, os dejamos con ellos, que disfrutéis. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por el esfuerzo, por haber venido todos aquí. También gracias a la organización, que la verdad es que se han trabajado aquí el escenario, bueno, lo hemos visto antes. Y gracias también a todo el esfuerzo del equipo técnico, sobre todo, que ayer estuvieron hasta las 12:30 de la noche aquí preparando todas las luces. Así que equipo Murcia y todo el staff. Bueno, llevamos un montón de rato, esperemos terminar ahí con fuerza, con energía y que no se nos duerma nadie. Vamos. Yo tengo la duda si nos pusieron el segundo chakra porque somos dos. Sí, sí. Lo que queda claro que vamos a hablar, está relacionado con el agua, ahora lo veremos, y somos de cáncer, con lo cual por ahí sí que entramos, por una o por la otra. Bueno, el tema de los chakras, todo un temazo, ¿no? Para llevar un poquito al interior lo que tenemos fuera, también que podemos ver. Sí, con el propio significado, ¿no? Todos ya conocemos que significa ruedas, esos vórtices que también podemos ver en el agua, como describía Schauberger, también en el cielo, ¿no? Con hasta los propios torbellinos que se van generando. Los compañeros llevan ya todas sus exposiciones hablando de ello, pero parece ser que esos vórtices también los tenemos todos dentro. Los planetas. Con todas sus características. Y llevarlo también un poquito dentro, ¿no? Porque precisamente algo que ya nos dimos cuenta hace mucho tiempo, es muy curioso que todos esos pétalos que tiene cada uno de los chakras, pues al final suman 144, salvo el primero de todos, el que está arriba. Pero cuando esos 144 de todos los pétalos los multiplicas por los 1000 que tiene el Sahasrara, que es el de arriba de todos, el de la coronilla, te da esos 144.000. Sí, que ese número también está relacionado con la cuenta larga de los mayas, como vemos aquí, ¿no? Con los bactunes, y obviamente con los 144.000 sellados que nos habla la Biblia. No sé si todos bebieron del mismo conocimiento, pero curioso que se repitan esas cifras. Sí, muy curiosos esos números, ¿no? Como tantos otros que también aparecen muy repetidos. Claro. Hablando de chakras, de energías. Sí, nos comentan, según se cuenta, los que entienden, que esta medicina ayurveda, ¿no? Y con el yoga, pues que tenemos unos 72.000 nadis, que serían como canales energéticos dentro nuestro. Por donde fluye el prana. Recuerde la palabra prana porque la iremos viendo, ¿no? A lo largo de esta charla y cada uno que la interaccione como pueda. Que sería el prana, la energía vital,
que a todos nos rodea y por la que inspiramos cada vez en cada respiración y nos llenamos y nutrimos de esa energía vital. Tú has dicho 72.000 nadis que dicen que tenemos, esos canales por los que fluye la energía, y 72 es otro número también que nos puede llevar a entender un poquito los ciclos. Los ciclos y sobre todo la relación entre el macro y el microcosmo. ¿Por qué? Porque se nos cuenta que cada 72 años hay un retraso de 1 grado en esa precesión equinoccial. Si multiplicamos justamente esos 72 por los 30 años, o por los 30 grados, perdón, da justamente que cada era astrológica tiene 22.160 años, que si lo multiplicamos por los 12, tenemos los 25.920 años, que sería como el ciclo platónico, donde todo vuelve a recolocarse. Exacto. Y relacionándolo con el interior, de lo externo a lo interno, lo de arriba a lo abajo, vemos que se dice que por promedio en un día se tienen 25.920 respiraciones. Así que, porque tenemos 18 respiraciones por minuto en reposo, así se considera, si lo multiplicamos por los minutos que tiene un día, pues nos dan esa cifra que justamente los 25.920 años de alguna manera nos conecta con el cielo. Y hemos dicho antes la palabra prana, esa que inhalamos, ¿no?, con cada respiración, esa energía vital, y alguien que nos hablaba del prana, seguramente porque también bebió de todo ese conocimiento védico, por eso también los chakras, toda la temática del día de hoy, era Nikola Tesla, que estudió con Vivekananda, allí en la India también, muy cercano ahí en Nueva York, y exactamente nos decía estas palabras. Sí, decía que toda la materia perceptible viene de una sustancia primaria que le llamaban el akasha o éter lumínico, el cual actuaba sobre el prana, que es el dador de vida o fuerza creativa. Entonces vemos como Nikola Tesla también entendía que esa energía estaba permeándolo todo. Era una sustancia primaria que además se materializa en forma de remolinos, de vórtices de energía, de chakras también, como vemos que ocurre dentro nuestro y en la propia naturaleza. Hay que darle movimiento a todo, ya lo sabemos. Nos gusta enlazar varios temas. Aquí tenemos a Iru, justamente, que hace poquitos meses estuvo con Stefan Lanka, un grande del cual hemos aprendido muchos. Y Stefan Lanka te viene a decir que el agua pi, esa cuarta fase del agua, de la cual también ha hablado un poquito, ¿no?, con Pollack en la charla Lucas, pues viene a ser esa agua que queda en los contornos con una tensión superficial distinta, también está en la superficie, y donde podemos ver que justamente con el hierro 2 y hierro 3, en esa reducción-oxidación química que tienen todos, al final, estas combinaciones en la vida, se da justamente una capa de agua que es de mayor densidad que el agua normal. Todo el mundo sabe que, por ejemplo, 1 litro de agua pues pesa aproximadamente 1 kilo. Pues esta agua, si cogiéramos 1 litro de esa densidad, de esa agua pi, pues pesaría 1,4. Podemos ver que tiene características totalmente distintas, como por ejemplo se separa, ¿no?, en esa tensión superficial las cargas de positivo a negativo, se absorbe luz infrarroja, que también aumenta con ello todo el flujo eléctrico que hay. Es una zona viscosa como un cristal líquido, y eso está pasando dentro de nosotros, en todo lo que está permeando en los bordes de las arterias, de las venas. Dijéramos que se reordena esa estructura molecular de una manera diferente y deja de ser H2O, como se nos había explicado, por H3O2. Y por lo tanto, también interesante, cambia el índice de refracción de la luz, como influye, ¿no?, cuando impacta. Así que tenemos una cosa un poquito diferente que no nos habían contado en la escuela, pero que también tenemos que, no sé, tenerla en cuenta para comprendernos a nosotros y al mundo. Y fíjate, Stefan Lanka también, en los escritos que tiene, ¿no?, sobre todo este tema, también nos habla de una sustancia primaria, como decía Nikola Tesla, esa membrana del agua que surge del agua misma, y habla del prana y del éter. Es súper interesante unir todas estas cosas, de donde podemos absorber esa energía, y además dice que se comporta en forma de torbellino. Esa sustancia se crea la vida de ahí. Sí, pues dice, además de envolver el ácido nucleico propiamente, nos encontramos que esa sustancia, en la membrana del agua, surge del agua misma, cuando se transforma en ese hierro 2 a hierro 3, que esto en el dibujito de aquí a la derecha, la parte de arriba, lo podemos ver en nuestras propias células, no solo en un vaso de agua. Aquí lo podemos ver, si lo leen, está el hierro 2 y hierro 3 haciendo ese intercambio molecular. Así que también lo tenemos en el micro. Cierra esto. Y vamos a relacionarlo porque dice, es la sustancia fundamental de la vida. Allí hay electricidad, hay vida, hay separación de cargas, hay espacio, como nos indicaban los compañeros, y Aristóteles la llamó éter y las antiguas culturas de la India prana. Y dice que la absorbemos con la respiración. ¿Por qué? Porque con la respiración
dice justamente que el tejido pulmonar solo metaboliza grasa, porque esa sustancia deja de ser hidrosoluble para convertirse en liposoluble. Por eso, el tejido muscular que está respirando esas burbujitas con esa tensión superficial metaboliza grasa y no se alimenta de hidratos de carbono, como por ejemplo el desarrollo de lo que llaman cáncer. Entonces, para absorber de forma óptima esa sustancia elemental que se encuentra en el aire. Literalmente, respiramos prana, energía, electricidad. Y fluye en forma de vórtice. Todo esto, súper interesante, lo pueden encontrar, investigar. Antes han hablado también de Masaru Emoto, pero sobre todo también destacar aquí a Jacques Benveniste, a Gerald Pollack, entre muchos otros, ¿no?, que hablan de todo esto. Para hacer referencia a una lámina que había puesto antes Martín, donde ponía, ¿no?, los colores con el pH. Recuerden que el pH, que es la proporción de hidrógeno, que al final son los protones, las cargas positivas, es lo que tenemos dentro de nosotros, que funcionamos de manera alcalina, y las arterias funcionan de forma 7,45 de pH, es decir, con unos milivoltios en negativo, y las venas, que son un poquito más ácidas, en 7,35, pero tienen carga. El pH 7 es cuando no hay voltaje, no hay vira de carga. Nosotros funcionamos, parece ser, con esa electricidad negativa. Y aquí, en la unión de estas dos ideas, de estos dos simbolismos, también encontramos la unión de Marte y Venus, que serían los opuestos complementarios siempre necesarios para poderse generar esos vórtices. ¿Y por qué estamos hablando del agua? Bueno, nos ha tocado el agua, creo. Ah, que nos ha tocado el agua. Sí, Estamos sí. en el segundo chakra, que es el Swadhisthana. Claro. Después del fuego, un poquito, del primer chakra, vendría este segundo, más allá de que está en todas partes, Opuesto complementario del fuego. que viene a significar la base de uno mismo, lo que le es propio, lo que es tu morada. Por eso, después del fuego, tenemos que poner en ese recipiente alquímico lo que realmente somos. Por eso está relacionado con el agua, con la emoción, esa creatividad, el lugar que se encuentra, obviamente, con las gónadas, la energía sexual, pero viene a significar lo que somos cada uno de nosotros y hacia dónde, en nuestras diferencias, podemos llegar a sublimarlo. Somos agua, dicen, ¿no? ¿Cuánto porcentaje por la que se genera la energía? La relación, obviamente, si vemos el dibujo, como se nos reinterpreta del propio chakra, si lo pones en grande, vemos que abajo hay un cocodrilo, entre otras cosas, y una luna, ¿no? También vemos 6 pétalos, ahora vamos a intentar descifrarlo rápidamente. La luna está relacionada con el inconsciente, ese signo de cáncer, ¿no?, del cual es regente. El agua son las emociones, venimos al mundo con ese líquido amniótico. Y el cocodrilo, las antiguas culturas le llamaban el Makara, que era el vehículo justamente de Varuna, que era el dios del mar, nuevamente el agua con las relaciones. Los pétalos vendrían a significar 6 consonantes, 6 matricas o vibraciones que le llaman, que no dejan de ser vórtices de cada pensamiento a dominar. A dominar con la emoción, porque cada uno de esos pétalos, de los 6 que tiene este chakra, viene a significar la desconfianza, que la tenemos que crear en confianza, el desprecio, para hacer mejores aprecios, la apatía, transformarla en interés y en pasión, el miedo, obviamente, dejarlo y transformarlo en seguridad y conocimiento. La impiedad le llamaban, esos nombres que le pusieron al chakra, entiendo yo, bajo un conocimiento ancestral, la impiedad, transformarla en devoción, y la permisibilidad también en un rigor y disciplina. Todo esto para transformarnos interiormente también, ¿no? Y estar más conectados. Esto, ya que estamos con los chakras, con el conocimiento védico hindú, me recuerda un poquito también al Bhagavad Gita, cuando le dice Krishna a Arjuna que la guerra es inevitable y que se alegre porque ha llegado su hora, ¿no?, de ir a la guerra. Pero no la guerra contra el mundo exterior, no la guerra contra los demás, sino la guerra en ese aspecto contra sí mismo para podernos transformar. Les dejo aquí 5 ítems que le dice Krishna a Arjuna, por si le sirven de algo. Lo primero que le dice es que no somos nuestro cuerpo físico, traspasamos mucho más eso, somos el alma, le dice. La segunda es que le habla de la reencarnación, de esa causa-efecto por la cual nos volvemos a encarnar, que está relacionado con la energía, que ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y obviamente le dice, combate el deseo, la codicia, la ignorancia, etc. Y le habla de poner atención para el que le sirva, porque existe lo que es el campo y lo que es el observador del campo. Verlo desde fuera para no identificarse y actuar desde la ecuanimidad. Y obviamente para transformarlo todo en amor. En esa relación, ¿no?, que tenemos con lo de fuera y lo de dentro. Hablamos del agua, hemos dicho que el regente, obviamente, en nuestra astrología del agua, pues es Cáncer prácticamente, aunque también tenemos a Escorpio y Piscis, pero Cáncer... ¿Por qué le pondrían un cangrejo, ¿no?, a esas constelaciones que ya saben ustedes que son uniones de estrellas? Le buscaron un simbolismo, muchas relacionadas con los animalitos, para hacerlo más entendible, seguro. Pero ¿por qué un cangrejo?
Bueno, el cangrejo es el único animal que se conoce, al menos culturalmente, que va hacia atrás y por eso cuando llega el sol en lo más alto empieza a retroceder tanto en altura, pero sobre todo también en horas temporias. O sea, el Sol haría esto, ¿no? En su analema, si lo arrancamos desde abajo, empieza a ascender, pasando por Capricornio, Acuario, Piscis. Te ha quedado bien poner el Sol con el chakra. Con el chakra, viste el detalle, ¿no? Sí, entonces, muy bien. va subiendo, subiendo, y cuando llega arriba a Géminis, que son esas dos columnas de Géminis, de los gemelos también, por cierto, ¿qué hace el Sol? Se va como para atrás. Ya empieza a perder horas, sobre todo solares, ¿no? Y justo cuando va para atrás le llaman la constelación de Cáncer. Sí, una ocurrencia maravillosa. No. Bueno, esto es el caminito del Sol, astroetología, que después se generó, pero obviamente para tener una comprensión de la multitud de ciclos que pasan tanto fuera como también dentro de nosotros. Y aquí tenemos, que lo hemos nombrado Martín antes, lo del camino del Sol, el analema solar, el camino de Galilea. Es que literalmente Galilea significa, en el antiguo hebreo cananeo, anillo o circuito. Muy curioso, ¿no? Ese circuito del Sol. El circuito que estamos haciendo todos aquí y que nos ha traído a este presente. Vamos cambiando un poquito ahora de temática. Sí, vamos tranquilos, porque No, tranquilo voy hasta que vamos vea súper bien. Cuando vea bien ya me pongo nervioso. Bueno, el tema va del agua, ¿no? Era una poquita introducción y vamos a dar 2 ítems, al menos 3, de lo que es la Tierra plana y el agua. A mí me dice mucho el agua en la Tierra plana. Me da que pensar, me da mucho que... Qué bien traído. Vamos a hablar del agua porque el chakra es del agua, ¿eh? Claro, impresionante. ¿viste? Vamos. Esto también, como lo del cangrejo, ¿eh? Se enmeraron mucho, Sí, ¿verdad? sí, sí. Bueno, Vamos a partir de las definiciones, porque son importantes los conceptos para ponerlos poner de acuerdo, ¿no? yo aquí veo un horizonte plano. Sí, y ¿Vale? a nivel de los ojos. Entonces, horizonte, se nos había explicado, al menos a nosotros desde pequeño, que era la línea aparente que separaba el cielo de la tierra. Pero por lo visto han ido modificando, pues no les acaba gustando mucho. Ahora tienes un montón de Y definiciones. ahora tenemos de un horizonte. montón de horizontes. Para todos los gustos. Sí, menos curvizonte. Es como los Lo géneros. tenemos mucho. Es como los géneros. Exacto. ¿Sabes? Los que quieras. Entonces, sobre todo, vamos a estar toda la charla con la diferencia, porque así lo manifiestan, del horizonte más óptico al geométrico. Obviamente nos dicen que vivimos en un mundo esférico, por lo tanto, el horizonte tiene que ser ya geométrico. No es tanto esa línea que separa el cielo y la tierra, sino la que te da tu tangente visual con el objeto en el cual estás habitando. Y luego tienes el astronómico también, ya, si te quieres ir más lejos. ¿eh? Entonces, lo interesante, y aquí se va a basar mucha parte de las justificaciones que de la oficialidad encontramos, que el horizonte físico o horizonte óptico, le llaman aquí, está determinado por la refracción atmosférica, que permite ver por debajo del horizonte real. Es decir, la refracción atmosférica es la que justifica que las cosas que están ocultas, que no deberían esconder, es como si viniera Matute el mago y te las levantara y ahí se nos quedan presentadas. ¿De acuerdo? Pero a Matute le puedes ver el truco. A esta gente A este truco. Gente no. Tiene academia. te lo tienes que creer. Bueno, siempre la típica de la esfera, ¿no? Ellos nos han hecho creer con unas medidas oficiales que vivimos aquí. El modelo oficial, ya saben ustedes, bueno, para nosotros es una absoluta locura, viajando a millones de kilómetros por hora, cientos de movimientos casi. Pero bueno, el horizonte, si vivimos una geometría esférica, debería ir cayendo a medida que nos vamos elevando. Y realmente cuando esto de alguna manera se pone a prueba, esto que tendría que quedar en la izquierda, ¿no? Y verlo así, realmente no ocurre. Tenemos el horizonte siempre a nivel, ya sea en la playa, arriba de una montaña, o cuando se lanzan cámaras de altitud a mucha altura. Mira, aquí también, ¿no? Sí. La línea de horizonte donde confluye el cielo y la tierra. Como de pequeño nos lo contaron. Un cielo sin estrellas, por cierto, nunca se ven, es complicado, pero aquí esta imagen creo que a todos nos impactó muchísimo, ¿no? Ves de más de 30 kilómetros de altura, no solo el horizonte plano, sino el sol allí, e incluso en algunas imágenes como es mucho más local y toda una oscuridad. A saber lo que ocurre ahí en Pero el cielo. impactante, sobre todo cuando vienes de la cosmología esférica, que estás viajando a millones de kilómetros por hora. Pero bueno, ahí queda, hay muchísimas imágenes que por suerte se han lanzado arriba y podemos recuperar. Seguimos con el agua. Lo que todos podemos comprender desde chicos es que el agua siempre busca su nivel. Sí. Lo que resulta muy curioso es lo que nos explican, le hemos puesto aquí pseudociencia, que realmente por esa gravedad lo que ocurre es que se va curvando el agua, aunque estés arriba o abajo de la esfera. Esa gravedad lo mantiene todo pegado y a nivel. Entonces, Y mira que siempre se ha usado el nivel de la manguera, cualquiera en la construcción. Pero nos hacen creer que esto no. Esto a grandes niveles de agua no se cumple
y sin demostración alguna, y más con las observaciones que da a larga distancia, nos tenemos que creer eso de la pseudosfera, cuando realmente lo que es el agua, la mecánica de fluidos, pues vemos cómo se comporta. O sea, en cualquier lugar del mundo se comporta igual, porque esa es su esencia del agua, entre otras, pero la de buscar su nivel como propiedad, desde luego que también. Y lo podemos encontrar cuando se navega, sí, bueno, en grandes canales, cómo tienen que llegar a las esclusas, que están a nivel, subirlas para que el barco pueda cambiar, ¿no? Y salvar todas estas cambios de nivel que existen en la Tierra. Pero, ¿cómo sería, no? Pues siempre justifican, ¿no? Los manuales, todo es como si estuviera plano y estacionario. ¿Y cómo sería si estuviera en movimiento? O sea, ¿qué matemáticas tendrías que ejercer para la comprensión? Esto es como lo del avión. O sea, en lo manual siempre se vuela sobre un plano, pero luego en lo digital, en las computadoras, simula la esfera. Pues esto sería un poquito lo mismo que dices tú. Bueno, observaciones a larga distancia, no vamos a poner muchísimas, pero animamos a todos a hacerlas. Nosotros en su día con Antares y Rafa fuimos al embalse de Mediano, ahí en Huesca, hicimos una. Y realmente hicimos la observación bien hecha, con los datos de GPS a uno y al otro lado. Y el resultado fue que yo estaba a 7,12 kilómetros de distancia y mi hermano allí, obviamente había mucha refracción, pero conseguí verte, hermano, conseguí verte. Eso a mí me dio la satisfacción también de poder hacer, entre comillas, ciencia también. Y de que no estaba perdido. Y de que no estabas perdido en la curvatura de la esfera, hermano. Sí, por favor. Invitar a todo el mundo a que haga experimentaciones bien hechas, por favor, que todos nos nutrimos de todo. Y es muy importante que cada vez pues, ese cuestionamiento se lleve a cada lugar de este plano. Este año nosotros, perdón, no negamos la refracción, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que la matizamos y, de alguna manera, no nos creemos que pueda elevar los objetos que están escondidos debajo de la curvatura y los pongan perfectamente a nivel como si fuera un holograma. No, pero tú no eras eso, que, no, yo no era eso. Se puede intuir por la refracción. Tú estabas oculto. Si tiras algo, no me podrías dar. No, eso sería como algo mágico. Menos mal que te encontré, estoy debajo, ese día yo estaba preocupado, ¿eh? Bueno. Te fuiste con Antares, por ahí me quedé más tranquilo. Siempre. Pero no, y realmente hicimos dos observaciones. La segunda de ellas la bajamos a 20 centímetros del agua, literalmente. Tenía que haber más de 2 metros de caída de curvatura. Y yo no mido tanto, ¿eh? Y no, tú mides unos 69 justito. Ponle 5 centímetros más de la tabla de pádel. Todo esto se ha ido repitiendo, obviamente, por muchísimas personas aquí en el lago Utah, a 22 kilómetros más largo lo pudieron hacer, con una lucecita. Aquí ya no era simplemente a ojo pelado lo que podrías ver como la persona, sino que pusieron una luz que debería estar aquí debajo, pero obviamente también la mágica refracción pues levanta las cosas y tú puedes ver ese destello a 22 kilómetros, cuando debería estar hundido abajo. Sí, además el tipo ponía como por delante de lo que era la luz y obviamente desaparecía la luz y a la que volvía a quitar el objeto que la opacaba, se volvía a aparecer la luz. Entonces, sí. Bueno, más y más, y insisto, invitar a todos a que hagan sus propias experimentaciones y saquen sus propias conclusiones. También están los compañeros de Fake. Por ejemplo, con un experimento láser sofisticado realizado por el equipo de FE Core, es que no hay curvatura en la superficie de grandes lagos, donde se detectó... Perdón, bueno, iba a quitar esto de en medio, pero igual también aquí en el lago Balaton en Hungría, 40 kilómetros de distancia detectado el láser. Luego dicen que se va curvando por la... Todo se curva. Todo se curva. Todo se curva y vuelve a aparecer. Pero es que es muy difícil. Bueno, aquí tienes más ejemplos. Sí, no, es que no lo vamos a ponerlos todos porque no los compañeros de Israel, en este caso, también nos pasan los vídeos. O sea, lo bonito es que también nos vamos conectando y vas conociendo gente con las mismas inquietudes y con las mismas preguntas a lo largo de todo este plano, ¿no? Y al final, el cuestionamiento es lo que también tenemos que ponderar. Ese camino que todos estamos realizando, que nos va a llevar a ciertas conclusiones que a lo mejor no son verdades absolutas, pero lo interesante es buscar dentro de ti y vivir con ciertas incertidumbres y a partir de ahí pues poder crecer, ¿no? En unos valores y en una comprensión del mundo que estamos y lo que es la vida. Y bueno, no vamos a poner más, pero obviamente ellos siempre insistimos, aquí el debate o la clave es la discusión sobre si el horizonte es geométrico o es óptico. Sí. Porque para ellos, bueno, hay muchos tipos de horizontes, ya lo hemos visto, pero nos dicen que la refracción los hace elevar. Entonces, da igual, llegados a este punto, da igual la distancia, el objeto que puedas poder ver, porque te dicen, no, pero es que hacen mal las matemáticas, los terraplanistas, es que no tienen en cuenta esto. Mira, al final, los textos oficiales, ¿qué te están diciendo? Pues esa definición de horizonte, ¿no? Que hemos visto que con la refracción atmosférica puedes ver
pues cosas que deberían de estar ocultas. Sí, sí. ¿Por qué lo decimos esto? Porque aquí, si pones... Sí, aquí esto es un fotógrafo muy famoso y que le damos las gracias también y hace un trabajo excepcional, que lo pueden encontrar en la web de Horizons Llunyans. Pero vean, te reconocen que muchas veces lo que fotografían no se puede ver por completo como lo fotografían, cómo captan la luz con su cámara. Pero nuevamente, la refracción atmosférica te dice que nos permite ver elementos que se encuentran bajo el horizonte. Y a día de hoy... Fuera de la línea de visión. Sí, sí, totalmente. No está demostrado que la refracción atmosférica haga eso con el modelo oficial, es decir, cuando están los objetos ocultos por debajo de la línea de observación. En este caso, la curvatura. No está demostrado en ningún laboratorio ni controlando todas las baremos que pueden tener, ni las variables. Lo seguimos esperando. Nada, por poner un caso también, bueno, aquí lo traía porque es de vista desde Alicante. Es insólita esta desde Mallorca, por traer algo de las islas, ¿no? Pero hay un montón. Aquí tienes esta de Benicarló. Mira, fíjate, ¿no? También... 238 kilómetros. Aquí tengo otra también del mismo fotógrafo. Barcelona desde Mallorca, en este caso capta el Tibidabo. La montaña del Tibidabo, luego aparte de lo que es el monumento, lo que es la montaña llega a 512 metros de altura. ¿De acuerdo? O sea, son un porrón. Y lo capta desde Mallorca, desde el Puig Roig, que está a 1003 metros de altura. Y hoy ellos mismos, nuevamente, te vuelven a decir que insólito y que no se podría ver todo, pero nuevamente por la refracción. Haciendo los cálculos, 512 del Tibidabo, aquí tienen Geometric Hayden, desde una distancia de 185 kilómetros, que luego dicen que no sabemos calcular lo de las... O sea, por favor, si todos los cálculos los hacemos hasta con calculadoras oficiales, a una distancia de 185 kilómetros, 1004, son 1003, yo le he puesto un metro, pues, obviamente por la cámara, ¿no? Ya se llevaría un trípode del hombre, no tiraría la cámara a mano. La foto, 512 menos 405, te da que solo se podrían ver 107 metros de lo que es el Tibidabo. Obviamente se va bastante más. Ellos, con la refracción, todavía te lo elevan mucho más. Pero bueno, al final da igual lo que puedas ver. Siempre hay una justificación desde la oficialidad, por eso queda en cada uno de ustedes hacer este camino, este transicionar y también pues poder sostener pues muchas dudas que todavía podemos mantener, obviamente, porque sobre todo en el cielo, ahora lo iremos viendo, siempre se ha dicho desde un principio, lo que pasa en el cielo no es prueba de la forma de la Tierra. Fíjate bueno, que siempre hablamos del selenelium, geométricamente imposible en un eclipse de luna ver al Sol y a la Luna por encima del horizonte, y aquí lo tienen, ¿no? O sea, geométricamente no se puede. Pero incluso cuando ellos te hablan que es por la refracción atmosférica. Claro, claro. Y el otro día me pasaba una... Porque la refracción te eleva objetos y todo. También hasta la propia luna te la eleva para arriba. Todo. Y me pasaba una compañera que haciendo así un chat, ¿no? Con el GPT este que hay ahora de inteligencia artificial, la propia le tira, no, sí, los terraplanistas dicen esto, pero realmente es por la refracción atmosférica. Y la compañera le decía al chat GPT, pero escucha, en lo que es fuera de nuestro planeta, en el espacio absoluto, que según lo venden con el vacío, no hay atmósfera, no se puede refractar la luz allí. Bueno, le acaba diciendo gracias por corregirme. Te lo irán aprendiendo, no te preocupes, que ya le meterán a algún programa. Sí, no, algo se inventarán igualmente o dirán que sí, que lo traspasa todo. Pero, bueno, y ya vamos a ir poniéndolo un poquito en 10 minutitos, no tenemos mucho. El tema, vamos a abordar un poquito la problemática en la Tierra plana, al menos en el modelo que nosotros abordamos, y creo que es lo más lógico de pensar, ¿no? Que la Tierra se circunnavega, además de ser plana. El problema de las salidas del Sol en la Tierra plana, que se plantea muchas veces, y sobre todo lo primero, plantearnos qué es el Sol, pero ¿quién sabe qué es el Sol? Las estrellas y la propia luz. Sí, ¿no? Para poder abordar este tema, ¿no? Siempre se habla de la apariencia, también desde la oficialidad, no del objeto físico, sino que cierta refracción seguro que se da y a ver dónde esa luz pues, se puede proyectar. Ponemos el mapa, de Gleason, sabemos que probablemente no es una verdad absoluta, ni muchísimo menos, pero nos ayuda y nos sirve para explicar muchos fenómenos y de últimas ya se corregirá con el tiempo, con las actualizaciones que cada uno de nosotros pues también le puede ir aportando. Sí, sobre todo, si hablamos de las salidas del Sol, lo primero también, ¿qué es el Sol? Y qué es la propia luz, ¿no? ¿Cómo se comporta? Que es una onda electromagnética cuando quieren de una manera y cuando quieren de otra. Porque bueno, busca la partícula que decía Lucas antes, el mecanicismo siempre de la materia. Exacto. Para abordar este tema, explicarles rápidamente lo que es el azimut, que es simplemente en un plano topocéntrico, desde el lugar donde está alguien, aquí el muñequito, apuntando al norte, es como si por donde sale el Sol. Matute está en el norte, pues si Abel está a 30 grados de Matute a la derecha,
Pues ese es el azimut. Ese es el azimut. Siempre para la derecha del norte. Exacto. Respecto a tú que estás como observador. El sentido horario de las agujas del reloj. Entonces, bueno, no escondemos la problemática en el sentido, todo lo contrario, intentamos dar una respuesta, ¿no? Nos vamos al trópico de Cáncer, el lugar, círculo más interior por donde recorre el Sol, y aquí, por ejemplo, lo hemos puesto en Barcelona, que sería igual Menorca, más o menos la latitud. Encontramos que el día del solsticio de verano nuestro, 21 de junio, aquí lo tengo buscado, el Sol en un principio pues debería, hombre, no salirte por el sur directamente, pero en principio debería salir por el sureste un poquito. Pues no, el Sol se ve salir por el noreste. Claro, eso, mecánicamente, nosotros, claro, dices, pero no, debería siempre mirar hacia el sur. Claro. Pero me estás diciendo que el Sol emerge un pelín hacia el norte. Ojo que con la esfera pasa igual, y ahora Exacto. veremos cómo lo salvan en la esfera, porque siempre tienen trucos para la esfera, ¿vale? Sí. Para explicarte su modelo han tenido que acomodar 20.000 mediciones, distancias, pero siempre lo salvan. Pero en principio este problema también sería para la esfera. Desde arriba del norte, el sur, sí, esta es la línea de trópico de Cáncer, te tenía que venir por abajo, por el sureste, ¿vale? Y no, aparece por el noreste el Sol. Bueno, esto a la inversa también pasa, por ejemplo, desde Ushuaia, Argentina. El Sol te tendría que salir por el noreste, porque queda más abajo de Capricornio, pero vemos que la salida es por el sureste. Bueno, oficialmente, aquí tenemos la maravillosa esfera, viajera por el espacio, solo le falta la mochila. Desde Ushuaia, como digo, tendría que verse salir el Sol por el noreste, pero ocurre a la inversa, ¿ok? Sale por el sur. ¿Pero cómo lo salvan ellos? Pues en vez de estar el Sol aquí, que aquí en esta imagen sale en pequeño y obviamente no cuadra, ¿qué hacen? Lo mismo de siempre. Distancias enormes, alejan el Sol y lo ponen. Yo te lo pongo aquí en la esquina del PowerPoint, pero te lo tenía que poner en Ciudadela, que estamos aquí en Menorca. No. Entonces, claro, En Ibiza casi, con Martín. Se lo lleve. poniendo el Sol a 150 millones de kilómetros, con las distancias que quieran, pero otra cosa es cómo viaja la luz por el espacio, pero bueno, ahí también te los tienes que creer. Lo que es el ángulo de salida del Sol ya cambia, porque en vez de salir por aquí arriba, nosotros somos la estrellita, ya lo vemos, ya tenemos otro ángulo de salida del Sol. Aún así, ellos te hablan de objetos aparentes también. ¿Sí? Porque aquí lo tienes. Dice, ¿por qué las cosas no ocurren con exactitud? Esto es de oficial, de la versión. Dice, el panorama es más complicado de lo explicado, obviamente. Pero la atmósfera, dice, alarga ligeramente los días a causa de la refracción. La misma ilusión óptica que dobla la imagen de un lápiz bajo el agua y hace aparecer al Sol por encima del horizonte durante unos instantes cuando ya en realidad está bajo él. Tienes Entonces, la gravedad y suprimo la refracción. y la distancia y los rayos paralelos y encima el Sol aparente. Más allá de que obviamente esto también lo cuadran con la inclinación del eje de la Tierra, que justo se ha quedado así, oye, ¿qué vamos a hacer? 23,5 grados, ¿vale? Entonces, todo esto es para salvarlo. Nosotros, ¿cómo intentamos abordar esta, entre comillas, problemática? Pues creo que como hemos intentado comprender también lo que desde el primer día, aplicando las investigaciones y lo que podemos observar y también conocer, aplicando la perspectiva, el punto de fuga, que vivimos dentro de una atmósfera que está llena de gases y vapor de agua. Lleno de agua pi, donde el índice de refracción también varía. Lo hemos visto antes. Y además que nuestra visión es limitada y nos envuelve, además de todo ello, a saber si una cúpula por arriba del material que sea o de gases, pero también nosotros nuestra propia atmósfera personal. Entonces, lo que nosotros vemos es una visión topocéntrica, limitada y condicionada por todo esto. Y más allá de, obviamente, yo ya sé que con la esfera celeste, con el modelo que tienen, con los datos introducidos de latitudes, de meridianos, les cuadra, al menos en lo que podemos llegar. No sabemos más allá de lo que son ciertas latitudes, no sabemos lo que hay, pero han gestado un modelo. Nosotros proponemos, insisto, un poquito lo que siempre hemos dicho. Estaríamos envueltos por esta bóveda personal, por esta atmósfera personal, y las estrellas podrían ir por arriba, incluso en un plano o en un hiperboide, como ahora también veremos. Pero siempre hablamos, esto sería así un poquito, ¿no? Esto de lo que hablamos, las estrellas estarían girando por arriba, nosotros estaríamos dentro y las vemos pasar. Así es como nosotros también podemos ir a otras latitudes y ver otras estrellas, pero siempre estamos envueltos y influenciados por esa cúpula personal. Y lo que vemos nunca es el objeto directo, ni el Sol ni la Luna. Es lo que se refleja en la atmósfera, en la cercana a nosotros y en la que pueda haber más arriba. Y además es como ve nuestro ojo, en forma abovedada, por la forma que tiene. Iru ha hecho simulaciones también, aquí pueden ver, el Sol siempre estará, en la propia simulación que hizo Iru, por la misma línea recta. No sube ni baja, el Sol va por la misma línea recta y esto es de distintas perspectivas y visiones cómo afecta ese Sol. Vemos cómo sube por nuestra cúpula personal y vuelve a bajar, a descender. Vemos cómo aparece el amanecer y cómo
se produciría el atardecer. Cómo se aleja, cómo se acerca. Entonces, bueno, es más que interesante, y de esta manera también han podido, en todo el mundo existe lo que es la arqueoastronomía. Han podido medir las salidas y puestas del sol y crear monumentos megalíticos que ahí siguen midiendo los 4 días sagrados del año, equinoccios y solsticios, y siguen funcionando. Exacto. Algo increíble. Sí. También enviarle un saludo enorme a Iván Paíno, que gracias a toda su comprensión nos va trayendo sobre todo lo que es el triángulo solsticial para la comprensión de estos fenómenos de la luz justamente en ciertos edificios que están ahí desde la antigüedad. Claro, aquí tiene la fórmula, esto sería el cuadrado solsticial. Iván Paíno tiene su proyección también, hecho, tiene sus libros, sus tratados, él tiene un mapa muy parecido a lo que es el Gleason, una proyección sacado con los datos de la geometría de la Gran Pirámide, y obviamente aborda este tema con el rectángulo solsticial poniéndolo en un mapa, ¿no? Pero siempre hay que abordarlo también con algo que de alguna manera es empírico, y esto está relacionado también con el tema de los Star Trails del sur. O sea, esa bóveda personal, aquí siempre teníamos, también le mandamos un saludo a Felipe Cane, que él se usa lo que es este domito, esta semiesfera, que cuando lo colocas encima, intentando simular también esa atmósfera personal que tenemos encima, los círculos concéntricos, miren cómo se comportan. Se invierten. Esto se estudia también en geometría inversiva. Esto podría, yo no digo que tenga la verdad, pero estos son elementos que nosotros podemos poner encima de la mesa, podemos experimentar y podemos ver que ocurre este fenómeno. Sí, hay cierta matemática, cierta geometría que nosotros utilizamos, que es la euclidiana, pero oficialmente en el cielo dicen que funciona otro tipo de geometría. No es euclidiana, desde que llegó Einstein, sino que es hiperbólica y hasta podría ser esta inversa, de la que os he hecho referencia, ¿no? Sí. Donde se da ese tipo de teselación y donde hasta el propio Poincaré intentó plasmar en un disco lo que podría estar ocurriendo. ¿Por qué? Porque como te dicen que en el cielo hay masa y la gravedad ya es una aceleración, nosotros estamos viendo aquí abajo como si el cielo no sabemos si está así o así. No sabemos lo que está ocurriendo arriba. Entonces, aquí estamos viendo los dibujos. Esto es un hiperboide. Esto es un hiperboide, ¿correcto? Que sería algo semejante como lo que estoy intentando ver con un papel, donde abajo tenemos el disco de Poincaré, porque en el cielo, si cortamos ciertas líneas que deberían de ser paralelas, abajo, en este disco, o por debajo de la atmósfera donde estamos nosotros situados, dan otro tipo de líneas paralelas, porque esos siguen siendo líneas paralelas en esa disección que se han generado desde arriba, o en ese movimiento que hay arriba. Pero nosotros estamos viendo una realidad que es aparente, que puede dar un montón de fenómenos que a lo mejor desde abajo no podemos encontrar su mecánica, pero en el cielo pues están ocurriendo. Y oficialmente también la tienen en cuenta que la euclidiana no funciona para el universo. No, mira, es más, de hecho te hablan de que el universo puede ser esférico, puede ser plano, sí, incluso hiperbólico. Te hablan de un universo hiperbólico. Esto no está sacado de la manga. Claro. Bueno, ellos se lo sacan todo de la manga cuando les interesa. Porque obviamente. En este hiperbólico... ¿Por qué no vamos a estudiar nosotros el cielo con esta geometría para entender lo que está ocurriendo? ¿Por qué no? Claro. Si existe esa geometría, si ellos lo usan para el cielo precisamente. Y todo esto está relacionado mucho, es más, la gente que lo de alguna manera, los primeros que fueron Gauss, estuvo también Weber, Riemann, está muy relacionado con el magnetismo. Ellos estudiaban también topografía, estudiaban magnetismo. Y a mí todo esto me recuerda mucho también a esos vórtices, cómo se podría estar moviendo la luz. Unos toroides. Unos toroides. Este es el logo de un canal que tenemos, del modelo toroidal. Entonces, esto mismo, por ejemplo, mira, aquí tengo el vídeo. Esto es un imán con una ferrocélula. Ahí pueden ver el campo magnético de un imán. Eso no es euclidiano, porque no, justamente el quinto postulado de Euclides no se da en la geometría hiperbólica, que parece que es como el número phi, está en toda la naturaleza, en todos los campos, en ese medio del cual parece ser que se juega en esta vida. Entonces, con el tema, insisto, con el tema de los Star Trails del sur, mira, también está esta simulación, ¿no? Por ejemplo, con este simple domito, ahí va girando y vemos cómo se invierten en el sur. Nosotros no tenemos toda la verdad, intentamos entenderlo desde lo que nos parece más coherente. Una tierra plana, estacionaria, y obviamente que es el cielo el que se mueve. Por eso se producen unos movimientos, unos Star Trails, e intentamos darle respuesta a todo esto. Claro. Más allá que siempre desde un principio hemos dicho que vamos a medir la Tierra como objeto de estudio, no te vayas hacia el cielo para intentar hacerme ver que las cosas solo tienen esa explicación,
cuando realmente desconocemos las propiedades que pueden haber allí. Muchas veces se ve este modelo que lo hizo un Globerto para simular un poquito lo que se dice desde nuestro movimiento. Se me ha quedado colgado el vídeo, ¿puede ser? Bueno, no sé, supongo que lo tendrán visto. Desde lo que se dice en nuestro movimiento, aquí tengo otro, a ver si este sí que suena, de lo que estaríamos viendo, ¿no? Y él dice que esto es prácticamente imposible porque la luz, aquí está, la reflexión de la luz la tiene que forzar mucho para que ocurra esa cúpula personal y la luz de las estrellas las veamos en cada lugar de la proyección que barajamos de la manera que lo vemos, en una posición topocéntrica. Pero este hombre, lo que no tiene, aquí en esta otra simulación, por ejemplo, con las estrellas arriba, Estrellas y los astros giran alrededor nuestro. Perdón por el audio, está ahí sonando el canal de Naop, que también muy buenos aportes. En esta simulación sí que tienen en cuenta, de simulación de las estrellas girando, una capa atmosférica para simular el comportamiento de la luz. Y vean lo que pasa cuando nos metemos adentro, que es donde estamos nosotros. Todo gira. Dejan de ser paralelas, aunque sean concéntricas. ¿Y qué ocurre? Mira cómo se comporta la luz dentro. Se gira todo. Se producen esos supuestos Star Treks del sur. Que no, insisto, no decimos que sea toda la verdad absoluta, pero son elementos que nos ponemos encima de la mesa para investigar, para estudiar, para intentar comprender la naturaleza de la realidad que vemos, que es muy difícil, porque no se ponen de acuerdo ellos ni de lo que es la luz. Y cuando te quieren, te hablan de universos planos, de universos hiperbólicos, ¿y por qué no lo vamos a hacer nosotros? Pues un poquito se trata de eso. Y ya para finalizar, vamos a aportar un poquito lo que es la investigación, hablando del agua, del mar, de un capitán de barco, que es Herbert Riboni, y por eso también insistimos la necesidad y la importancia, sobre todo, de seguir divulgando para que cada vez se sume más gente, también con pala, con chapa. Igual que hay navegantes como Herbert Riboni, de primera categoría, por todos nuestros mares, pues pilotos de avión, hasta matemáticos, que generen modelos informáticos, para intentar comprender y la suma de todo nos lleve a un entendimiento. Se te cuela el audio, María, cariño. Nada, rápidamente, pero antes de proponer un poquito las tres pinceladas de lo que propone Herbert Riboni, que insisto, ha circunnavegado la Tierra, incluso en barco, y ha cruzado el Atlántico más de 8 veces, nosotros lo que vemos, y con los navegantes siempre se han movido y navegado con instrumental, como el sextante, entre otros, para poder medir las estrellas. Y obviamente aparecen por los paralelos, aparecen por los meridianos, y de ahí se trazan los mapas, que es de lo que va esto. Pero nosotros, lo que es el cielo, siempre se ha visto desde una perspectiva topocéntrica, insisto, viendo una bóveda celeste. Nunca se ha visto 360 grados, ¿vale? Son los que dicen que han salido fuera al espacio. Se ve una bóveda, como veíamos antes, personal y que nos afecta a nosotros, con todas esas refracciones que puedan haber y con todos esos vapores de agua, etcétera. Entonces, lo que han hecho también con el gran engaño ha sido que Herbert Riboni lo propone. Él propone, que dice, dentro de la manipulación a la que nos han llevado en la esfera, las distancias en la Tierra se miden en kilómetros, todos lo sabemos, pero en el mar y en el aire, con los aviones, lo miden en millas náuticas. Pero, ¿cómo nace eso de la milla náutica? Eso de la milla náutica nace precisamente en el cielo para medir los grados del arco de la bóveda celeste. Y de ahí se elaboran luego los mapas en la Tierra. Pero se mide un arco. Entonces, ese arco, que sería esto, si agarras todo el transportador de ángulos de toda la vida. Es como tú tienes un diámetro que es el metro del día, que son 180 grados, pero obviamente, pues, si quieres terminar una esfera o cualquier círculo, tienes que agarrar los 360 grados. Si de esos 360 grados tú tomas un grado y dentro de ese grado le generas 60 minutos... Sistema sexagesimal. Cada minuto, eso es una milla náutica. 1852 metros. Y justo, ¿por qué? Porque es lo que te habrías movido en ese minuto de arco en el mar o donde fuere. Y si lo multiplicas todo eso, te da los 40.000 kilómetros de la supuesta en la esfera, ¿no? La circunferencia de la esfera, que sería nuestro ecuador también. Los 360 grados, justamente. Entonces, vuelves a cerrar lo que sería la esfera celeste y con esos datos los transfieres a lo que es nuestro mundo que ellos han creado, con esa circunferencia máxima e igual al el cielo, tal y como se ve con esos grados. Pero esa milla náutica original era para medir los arcos del cielo, desde la bóveda celeste, más allá de cómo sea el cielo esférico, hiperbólico o cuadrado, si quieren, da igual. Con ese pequeñito arco que veían ahí, así lo midieron. Y luego le ponen que son una milla náutica a los 1852 metros de este minuto de arco,
pero los aviones realmente, medir la velocidad de un avión, tenemos amigos pilotos, es muy complicado, es una aproximación. Se mide con ese dispositivo que tienen según el aire que le entra, la velocidad del aire, y que tienen que cambiar también su modelo, su resultado también respecto a aplicar fórmulas si están más o menos en altura el avión, porque hay menos densidad más arriba. Entonces, se hace complicado saber exactamente, como para poner algo tan concreto, ese número de 1852 metros a una medición tan pequeña. En los barcos pasa igual, se usa el nudo ese para medir la milla náutica, que antiguamente lo que hacían era tirar una corredera al agua con un reloj de arena incluso, y ahí, según los nudos que se levantaban, pues se iba a más o menos velocidad y establecieron que eran tantos metros, que sí que será aproximado, pero tanto como exacto para calzarlo a tu modelo esférico con las medidas oficiales, bueno, se antoja un poco complicado. En todo esto que decimos, pues Hervé y Boni, que esto también de alguna manera lo viene a decir, ¿no? Sobre todo por qué se actúa, o sea, se miden en tierra de una manera y luego en el cielo y en el mar de otra forma. Plantea esto, aquí lo tienen un poquito, ¿no? Él fue navegante, dio la vuelta al mundo en su día, en la que ahora se llama Volvo Ocean Race, y ha atravesado el Atlántico múltiples veces, y el tipo, tenemos la suerte que es terraplanista, y está buscando, está cuestionando, no tiene la verdad absoluta, pero está proponiendo cosas, y pone encima de la mesa pues herramientas que nos puedan llevar también, de alguna manera, a entender o a mejorar o a encontrar el mapa correcto en el que podamos vivir. Más allá de que, insisto, el mapa todos se hacen en relación al cielo, con esos arcos. Entonces, una de las cosas que propone Hervé y Boni es que no cuadran el tema de los usos horarios. En una supuesta esfera entenderíamos, pues sí, aquí lo tienen, ¿no? O sea, si lo dividimos todo en meridianos, deberían haber 24 en el norte y 24 en el sur, pasando por el Ecuador. Bueno, pues no ocurre eso. Obviamente aquí habrán temas políticos, que a veces los países quieren mantener su soberanía horaria. O sea, vale, está bien. Pero en principio deberían haber 24 en el norte y 24 en el sur. Y lo que nos encontramos es que hay unos 19, 20 usos horarios en el norte, o sea, les han quitado horas, y hay unos 32, 33 usos horarios en el sur. Más allá de que hayan países que se les antoje mantener su soberanía horaria. Sí, y otro aspecto es que, por ejemplo, Australia y Estados Unidos, que vendrían a tener el mismo tamaño, pues justamente unos tienen más horas que los otros. Entonces, claro, ahí te da a entender como que el traje a medida, que obviamente está hecho con las estrellas, porque la latitud la sacas respecto a la estrella polar, en el grado de inclinación donde te encuentres, y al final las horas o meridianos los sacas a través del meridiano de Greenwich, que al final va recorriendo 15 grados cada hora del cielo. Bueno, en esa transposición parece ser que tierras que deberían de tener similitudes en cuanto a esos meridianos, pues hay unas que tienen más y otras menos, midiendo presuntamente parecido. Fíjate, también la línea internacional de tiempo hace esto. Sí. Esta cosa rara que ven aquí, que Hervé y Boni dice que, claro, los navegantes los derivan allí para acabar de calzar todo el engaño de la esfera celeste. Eso y no luego, sé si es dicha popular, pero ¿te acuerdas que te hacían la 13-14? Sí. Justamente son esos meridianos. Sí, ahí está la 13-14. Y luego el tema en el estrecho de Bering. O sea, en 50 kilómetros hay 3 horas. Por eso en el norte quitan. Salen menos de 24 usos horarios. Entonces, bueno, hay que intentar cómo han hay que intentar comprenderlo, hecho el disfraz. Pero de esto de que hayan muchos más usos horarios en el sur que en el norte, cuadra con una proyección como la de Gleason, con un sur mucho más agrandado. Por eso tienen que haber más usos horarios en el sur que en el norte. Luego, otra cosa rápidamente ya para acabar que propone Hervé y Boni es el tema de que hay distancias que no coinciden. Él, por ejemplo, y lo ha hecho, tienen ahí los vídeos, en la línea azul ven el camino por carretera que él hizo con el coche, 100 kilómetros. En este camino azul él hizo un montón de curvas, y él hizo subidas, hizo bajadas, había inclinaciones. Y aquí, con la línea roja, supuestamente son hacia donde llegan los 100 kilómetros. Sí, lo midió con un odómetro, no a ojo pelado. No, y tiene más hechas, Entonces, dice, hombre, si yo aquí, con todo este recorrido que me he desviado, que he subido, que he bajado, que he hecho curvas, llego hasta aquí, los 100 kilómetros reales, en línea recta, tenían que quedar mucho más lejos. Pues esto es parte de lo que él plantea y experimenta. Él propone que la Tierra en la que estamos, obviamente es plana y circular, pero sería mucho más pequeña de lo que nos han dicho también, incluso con el mapa Grison, que no deja de ser una proyección azimutal de la esfera.
Y por eso está intentando encontrar un mapa y de hecho está en ello. El último vídeo lo compartió, que estaba ya creando uno más aproximado. Otra cosa que mide él es la velocidad de los barcos, sobre todo en la Copa América, que alcanzan unos 80 kilómetros por hora, pero para alcanzar esas velocidades tienen que tener un ángulo de ganancia de viento del 27 grados, para poder hinchar bien las velas y que se produzca el flujo laminar correcto para poder correr más. Entonces, él lo que viene a decir, también lo ha investigado y de alguna manera lo ha experimentado, es que cuando se superan los 45 kilómetros por hora se pierden los 27 grados necesarios para poder tener ese ángulo de ganancia y correr más. Él lo hace en un coche, se pone con una veleta pegada al coche y va. Y cuando pasa de 50 kilómetros por hora pierdes los 27 grados. Es una de las cosas que también propone. Y otra de las cosas que también propone, investiga, como es marinero, es la Vendée Globe. Que la Vendée Globe es la carrera a la vuelta al mundo más importante que hay, se hace en solitario. Y con límites, la veremos. Mira, no pueden pasar, la zona de exclusión antártida la tienen. Ellos les dicen, tenéis que navegar por estas latitudes, pero no paséis del paralelo 60. Siempre están esas cosas, Le llaman zona de exclusión, porque ni se te ocurra. No, ni para la cursa más importante del mundo. Y, claro, se hace como en dos partes. La primera parte de la cursa, aquí lo tienen, sale en Francia, sale y acaba en Francia, siempre. La primera parte baja por esta zona de aquí, lo que sería por la zona de África, hasta llegar al Cabo de Buena Esperanza. En esta primera parte, él explica y lo analiza, serán las peores condiciones para poder navegar. Tienes viento en contra, te quedas sin viento, hay ahí, sistema de bajas presiones, las peores condiciones. En cambio, la segunda parte de la carrera, que es por el paralelo 50, y circunnavegarían, serán las mejores condiciones. Pues bueno, cualquiera con sentido común diría, de promedio, si se dan peores condiciones en la primera parte y mejores en la segunda, de promedio te tiene que salir que vas más rápido por la segunda parte. Pues no, lo contrario. De promedio le da que la primera parte, encontrándose todo en contra, le sale que van más rápido que en la segunda, que lo tienen todo a favor. ¿Cómo puede ser? Pues la conclusión que saca él, y anima a todos los marineros a denunciarlo públicamente, es porque se han inventado kilómetros en el sur. Por eso le da de promedio peor, porque están todas las condiciones para ir más rápido. Así que, bueno, y también, por último, concluir, también aborda el tema de la posible manipulación de la declinación magnética, que les voy a dar un dato, todos lo saben, ¿no? Está el polo norte geográfico con Polaris, muy cerquita de ella, y el polo norte magnético, que además dicen que va variando, que tampoco es que se niegue, pero esta es la evolución oficial, histórica, de lo que es la declinación magnética en los últimos 400 años. Hoy en día ha acabado así, pero esto ha pasado por un montón. Miren cómo ha ido evolucionando. Ha ido evolucionando tanto que justo ahora la tenemos con el norte partido por 4, calzando perfectamente para una esfera como ellos quieren. Y es curioso que esto, hasta que no te pones a investigar, no te llega, no lo entiendes, que en el sur, este sería el norte, el de la izquierda, y en el sur surgen como dos polos magnéticos, que curiosamente es por donde mandan a la gente, a las expediciones que van a ver a los pingüinos. No da tiempo a explicarlo, pero esto está relacionado con la declinación magnética, sobre todo con ese traje que se habrían inventado con las millas náuticas y esa declinación en el sur, que te volverían a llevar hacia un mismo lugar para que tú presentes una aproximación de que estás yendo en línea recta, pero realmente estás dando como un óvalo para que cuadren sus kilómetros. Con la declinación magnética oficial lo que él propone es que estarían desviando, haciendo que hagan más kilómetros de los que realmente hacen, tanto aviones como barcos. Y esa declinación magnética, ese disfraz a medida, tiene un límite. Sería el paralelo 60, que es donde está el Tratado Antártico. ¿Por qué? Porque a partir de ese paralelo, lo que es la declinación magnética oficial se vuelve de 80 a 90 grados. Una auténtica locura. Es como que volverías a ir para atrás si la tienes que aplicar. Volverías a deshacer el camino. Entonces, él por eso dice que ese traje a medida, ese disfraz de la esfera, acaba en ese paralelo. Acabamos, nada, como decía Iru también, ¿no? El tema del universo eléctrico, podemos dar muchas más respuestas a lo que ocurre con un modelo electromagnético cerrado y donde se aplica también un sistema de presiones atmosféricas, magnéticas, se generan corrientes de aire, de agua, en los mares, en el aire, un sistema, pues, lo que siempre venimos a decir, ¿no? Con cargas eléctricas, atmosféricas. Sí, porque no se olviden lo que estudiaron de pequeño. La presión de un gas necesita paredes. Aquí la gravedad lo sustituye. Pero bueno, cada uno que haga su camino interior. Así que muchas gracias y yo me quería despedir, ya que estamos con el agua,
con una enseñanza del agua, ¿no? Que obviamente todos sabemos que tiene que fluir, que tiene que correr para que haya vida, y está de ese color azul que a todos nos gusta verla. Pero incluso cuando el agua se estanca, se vuelve de ese color verde, que es el de la esperanza, porque tiene esa esperanza de que algún día vuelva a correr y vuelva a fluir. Igual que todos nosotros tenemos de encontrar algún día en ese fluir y en esa conexión con todo, pues descubrir mucho más de lo que nos han hecho creer. Así que muchísimas gracias. Ahora de la